Sánchez está utilizando la política penitenciaria con la única finalidad de mantener el apoyo parlamentario y a su gobierno de los socios y de los herederos de ETA, de Bildu. Desde que gobierna Sánchez en el 2018 se han multiplicado los homenajes, los ongi etorris a los asesinos. Los herederos de ETA están en las instituciones y son los socios del gobierno de Sánchez, al que mantienen parlamentariamente y al propio gobierno. Y además los beneficios penitenciarios forman parte ya de la política de pactos de Sánchez con los herederos de ETA. Creemos que es una buena ocasión para que el señor Lambán, aprovechando la visita del señor Sánchez el sábado a Zaragoza, le traslade cuál es el sentir de la sociedad aragonesa con los asesinos de ETA. Porque estos dos asesinos, estos dos criminales en serie, Chapote y Parot, fueron quienes participaron activamente, por un lado Henri Parot, que fue autor material del atentado de la Casa Cuartel en Zaragoza, e igual que Chapote, que fue el autor material del asesinato de los dos guardias civiles de Sallén de Gállego, y por lo tanto esperamos que esta iniciativa reciba el apoyo unánime de las Cortes y salgamos todos a reconocer, a apoyar a las víctimas con la memoria, la dignidad y la justicia que merecen.